No sé si ustedes lo han notado, pero la comida está cada vez más cara. Los precios al consumidor, el CPI, subió un 0.9% entre mayo y junio del 2021. Las rentas promedio en los Estados Unidos llegaron a su máximo de $1,575 en junio en los Estados Unidos, que es 8% más caro que en el 2020. El día de hoy es oficial. Un sueldo mínimo no es suficiente para pagar una renta en ninguna parte dentro de los Estados Unidos. Un reporte demostró que una persona tendría el día de hoy que ganar mínimo $24.90 la hora para poder pagar un apartamento de 2 cuartos en una zona con una renta baja. Y tendría que ganar por lo menos $20.40 para poder costear una renta en una zona con una renta pues lo más bajo posible de un apartamento de 1 cuarto. Como siempre les explico acá en los videos que hago sobre la inflación, las personas que se van a ver más afectadas son aquellos con el sueldo mínimo o con sueldos establecidos. Básicamente, si te pagan un sueldo fijo y la inflación sigue subiendo, tú vas a ser afectado más que, digamos, personas que tengan negocios que van a subir con la inflación, que tengan bienes raíces que van a subir con la inflación y cosas de ese tipo. Por lo contrario, la inflación beneficia más bien a esas personas que tienen una deuda fija o con un interés fijo, ya que si por ejemplo en este momento la inflación es del 5 o 6% y tienes una deuda fija al 3%, te estás beneficiando de una gran forma de la inflación. Y obviamente ese es uno de los grandes problemas en cuanto a que se genera como que un trecho entre las personas que tienen algún tipo de ventaja, o sea, al pasar de los años con el tema de la inflación y con los que más bien están desaventajados. Ahí es que realmente se crean pues los ricos más ricos y los pobres más pobres. Aunque todos sabemos y podemos realmente de alguna manera u otra sentir los efectos de la inflación, entonces la pregunta realmente es ¿qué tanto de todo esto que está pasando es causado por la inflación? Y otra pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿qué tan mal deberíamos de esperar que llegue a ser? Jerome Powell de la Reserva Federal acá hizo una conferencia diciendo o dando su perspectiva en cuáles eran pues las condiciones o qué es lo que estaba pasando, por qué es que él pensaba que había esta gran subida y qué era lo que esperaba para el futuro o cuál era su opinión al respecto. Esta conferencia fue bastante larga, así que yo la vi y ustedes no la tienen necesariamente que ver si no tienen el tiempo, así que quédense acá para explicarles qué es lo que Jerome Powell dijo, qué piensa o cuál es su perspectiva en el asunto de la inflación. Si te gustan mis videos, por favor dale like, dale suscribir, presiona la campanita, por favor, y déjame un comentario, déjame saber cómo está el nivel de la inflación en tu país. Él dijo que había o veía 3 problemas o 3 razones por las cuales la inflación se había disparado ligeramente aquí en los Estados Unidos. Y dijo que una de ellas o la primera razón vendría a ser la cadena de suministro. Un ejemplo, por ejemplo, son los chips que están difíciles de conseguir o difíciles de hacer o difíciles de llegar y eso causa que sea muy difícil la producción de carros nuevos aquí en los Estados Unidos, la razón la cual trajo como consecuencia la gran alza de los carros usados que casi se han duplicado en precio. La segunda razón que dijo que fue debido pues al tema de la gran demanda que se está viendo hoy día en los Estados Unidos, donde la gente está consumiendo más gasolina, está viajando más, está usando más vuelos o están volando a otros países más o a otros lados. Y obviamente hay más demanda de hoteles y de casas a la renta. Pues obviamente mientras que los Estados Unidos dicen que está volviendo más a la normalidad, hay una como que demanda que se había como aglomerado y está como que en un cuello de botella ahora mismo. Entonces
él dice que la demanda es el segundo factor para esta gran inflación, pues demanda después de la crisis. Y el tercer punto que dice que se ve peor de lo que es, porque obviamente lo estamos comparando al tema de la deflación que hubo en el 2020, que fue como que una caída bastante abrupta, y obviamente en comparación al día de hoy allá, entonces obviamente hay mucha diferencia. También agregó diciendo que este tema de la inflación era temporal. Sabe Dios. Asimismo, Jerome Powell dijo que sí veía más inflación de la normal del 2%, pero que no debería de ser un gran impacto y que él escuchaba a la gente que estaba diciendo que obviamente los precios estaban bastante más altos. Como siempre les explico acá en los videos que hago sobre la inflación, las personas que se van a ver más afectadas son aquellos con el sueldo mínimo o con sueldos establecidos. Básicamente, si te pagan un sueldo fijo y la inflación sigue subiendo, tú vas a ser afectado. Tú vas a ser afectado más que, digamos, personas que tengan negocios que van a subir con la inflación, que tengan bienes raíces que van a subir con la inflación y cosas de ese tipo. Porque si aquí vemos los salarios ajustados por la inflación, pues vemos que la inflación sigue subiendo y los salarios simplemente no llegan a alcanzar al nivel de inflación, no crecen al mismo tiempo, sino que crecen desproporcionadamente. El hecho que una persona con sueldo mínimo ya es oficial que no va a poder costear un apartamento de 2 cuartos en una zona muy económica o la más económica dentro de los Estados Unidos, realmente resalta la profundidad del problema. Y como ustedes sabrán, si aquí en los Estados Unidos hay un resfriado, en otras partes del mundo por lo general les da neumonía. Entonces, obviamente este tema de la inflación, aunque pase aquí en los Estados Unidos también y pase en otros lugares, afecta otros países como en Latinoamérica, como Europa, pues por el tema de la globalización. Así que, obviamente, la única forma que tenemos para protegernos de la inflación es comprar activos que se revalúen o que se evalúen con la inflación, por lo menos al nivel de la inflación o más alto, y pues que nos produzcan una cantidad de retorno de inversión. Si te gusta mi canal, si te gustan mis videos, por favor dale like, dale suscribir, presiona la campanita, por favor, y déjame un comentario, déjame saber cómo está el nivel de la inflación en tu país, cuáles son las diferencias que ves las diferencias en tus compras, déjame saber, los veo en el video.